Ah, uy, se me había ido el audio. Buenas tardes a todas, a todos. Bienvenidos a Quehaceres, Manual de Respuestas Incorrectas, un programa del Museo Amparo. Hoy vamos a tener una charla que sigue nuestras reflexiones que hemos empezado ya hace algunos meses y que tienen a que ver con los tiempos que cruzamos. Hoy en día pensamos la dimensión local y contextual del habitar y de la producción material y social está adquiriendo un significado central en nuestras vidas. Después de un fuerte periodo de cambio en relación a nuestra concepción del espacio público, nos preguntamos cómo, progresivamente, desde nuestras localidades, empezar a reconstruir un significado para lo público, para lo común, para la construcción de espacios sociales. Por lo tanto, en esta nueva etapa de Quehaceres, un programa público de arte contemporáneo que desarrollamos en el museo desde 2019, proponemos articular conversaciones con artistas, activistas, especialistas y ciudadanos para pensar, en un proceso pandémico y post-pandémico, las maneras en las cuales construir, adecuar, repensar o radicalmente modificar nuestra manera de habitar, para realizar espacios más sustentables donde compartir, establecer otra relación con el medio ambiente, pensar prácticas culturales para territorios y comunidades específicas. Estamos muy contentas hoy de recibir aquí en el Quehaceres dos invitados que son Juan Neri, director del Museo Comunitario Valle del Chico. Hola Juan, si gusta prender tu cámara. Y gracias. Pues también tenemos acá con nosotros Rosa Quiroga y Vania Salinas del colectivo Chixi de Bolivia, La Paz. Ahora ya nos contarán más a profundidad. Bienvenidos a todas, bienvenidas. ¿Qué tal? Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Bueno, pues buenas noches. Buenas noches, Vania. ¿Quieres prender tu cámara? ¿No Claro, claro. Para vernos. Ya. Aquí estamos. Creo que, bueno. Y vamos a empezar esta charla que creo que puede ser bastante rica para encontrar líneas, posibilidades de pensamiento comunes, pues con una pequeña presentación, ¿no? Siempre nos interesa en este programa también descubrir los proyectos que invitamos. Así que les proponemos, si gustan, que empiece acá desde México Juan Neri a contarnos un poco del Museo Comunitario Valle del Chico y de sus actividades. A continuación, pues pasaremos la palabra a las compañeras del colectivo Chico. Bueno, hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Mi nombre es Juan Manuel Rodríguez Neri y vengo en representación del Museo Comunitario del Valle de Jico, el cual se encuentra en el municipio de Valle de Chalco Solidaridad, en el Estado de México, al oriente de la Ciudad de México, rumbo a Puebla, sobre la autopista México-Puebla, para que más o menos nos ubiquemos un poco. Este museo nace a partir de la curiosidad y del amor que tiene la gente de aquí por su pasado prehispánico. Mucha gente tenía piezas arqueológicas en sus casas, ya que al ir al campo, al arar, salían estas piezas, resurgían, y también a la hora de hacer sus casas, al hacer los cimientos, también surgían piezas arqueológicas. Entonces surgió esta necesidad de hacer un museo, y que este museo fuera comunitario. El museo es comunitario, no pertenece a ningún partido político o al gobierno. Ahí se puede ver en la imagen, creo que la estamos viendo, un poco de estos inicios, de cómo ir juntando estas piezas arqueológicas. Se puede ver al centro a uno de los cofundadores, Genaro Omar Altamirano, que es el que sigue todavía en el museo, precisamente por ese amor a nuestro pasado y a difundir nuestras raíces. Es así como nace este museo. Ya vamos para 25 años, nace en 1996. Y bueno, una de las cosas que la gente
o de los ideales era que si no conformaban este museo, pues se iba a perder toda esta riqueza cultural. Entonces es así que nace este museo a través de una convocatoria. Llaman a la gente para ver quién quiere participar. Se juntan alrededor de 17 personas y a partir de ahí se puede ver, por ejemplo, cómo le está ayudando un arqueólogo. Se busca a Lina para conformarse como museo. Y bueno, está reconocido este museo como órgano auxiliar de Lina. Está todo debidamente legalizado. Y bueno, desde entonces ha fungido esta visión de dar a conocer a la misma gente de aquí esta historia y esta cultura, porque en Valle de Chalco, a partir de los años 80, empezó a llegar mucha gente de distintos estados. Entonces mucha gente no conocía esta historia, no sabía a dónde llegó a vivir. Entonces el museo se ha encargado desde entonces a difundir esta historia. Y entonces pasamos a la siguiente. No sé también si te hago más corto o más larga la presentación, ustedes me dirán. Tranquilo, el tiempo que tome, nosotros con gusto te escuchamos, digamos Okay. Unos minutos para entender. Bueno, esta es parte de los inicios del museo, parte de la gente que conformó esta comisión local para la preservación del patrimonio cultural de Valle de Chalco. Y bueno, como se puede ver, era un grupo diverso. No hubo como la búsqueda de un perfil, sino simplemente la gente que se sintió interesada y atraída por el tema fue la que conformó este museo. Así que este museo nace desde la comunidad para la comunidad, que es uno de los puntos fuertes de este museo, por lo cual ha tenido reconocimiento a través de los años. La siguiente, por favor. Y a través de mucho esfuerzo es que poco a poco se van haciendo las vitrinas, por ejemplo. La misma gente de aquí fue la que las realizó. Todo se hacía a mano, con lo que se tenía, y poco a poco ir formando este patrimonio para difundirlo entre los habitantes de aquí de Valle de Chalco. Y se puede ver otra vez a Genaro Amaro Altamirano, que es uno de los cofundadores. La siguiente, por favor. El museo ha estado en diversos lugares. Uno de los lugares donde primero estuvo fue en este local, que fue prestado. Y bueno, hubo varias situaciones y el museo se tuvo que salir de ahí, ya que había algunas discusiones si el museo debería conformarse o reunirse con algún partido político, si debería ir con el gobierno. Entonces, hubo muchas diferencias en eso y pues decidieron que no, que el museo debería seguir como comunitario y tuvieron que salirse de este local. Después hubo una convocatoria para ver dónde, sí, la que sigue está bien, para ver dónde estas piezas pues deberían ser exhibidas y mostradas, ya que en este local pues ya no se pudo seguir. Y a través de esta convocatoria pública, esta encuesta, la mayoría concluyó que debería estar en la hacienda de Jico, que es un inmueble del patrimonio de aquí de Valle de Chalco. La siguiente, por favor. Estas piezas, esta es una de las excavaciones arqueológicas de donde se puede ver también la riqueza cultural del sitio. La hacienda está en lo que es un cerro, el Cerro de Marqués y el Cerro de Jico. Son dos cerros que están juntos en lo que era el antiguo lago de Chalco. Estos dos cerros prácticamente eran una isla sobre este lago. Y sobre este cerro había muchos vestigios arqueológicos que hasta la fecha siguen ahí escondidos. Aunque ha habido intervenciones de Lina, por lo mismo que no hay dinero o algún proyecto, se han tenido que volver a tapar. Entonces algunos todavía persisten en lo que es este cerro. La que sigue, por favor. Y bueno, también podemos ver un entierro y estas vasijas. Es de mencionar que las piezas que están en el museo van desde el preclásico, abarcando también el clásico teotihuacano, el coyotlaltelco, el periodo tolteca, azteca, prácticamente toda la secuencia cultural del Valle de México. La que sigue, por favor. El museo empezó, como dijimos,
con piezas arqueológicas, pero poco a poco se fue añadiendo a la historia colonial, la historia de la época del porfiriato, de la revolución, hasta la llegada del Papa, por ejemplo, también, la formación del municipio. Y bueno, aquí, después de que el museo se pasó a la hacienda no está como se ve en esta imagen, estaba de otra forma, mucho más derruida. Hubo un proyecto en que quisieron rehacer esta hacienda, y bueno, el museo, para que el museo también permaneciera en alguno de los salones de ahí. Esto es a finales de diciembre del 2018, en la reinauguración de la hacienda, con el museo ahí en las instalaciones. La siguiente, por favor. Esa es otra imagen de la hacienda, en estos días en que el museo se abrió al público. La siguiente, por favor. Y bueno, aquí puede ver un poco como la diferencia y el avance que ha tenido el museo desde los principios, y todos los problemas, hasta, bueno, esta conformación de estar aquí en la hacienda. Son algunas de las vitrinas que tenemos, y no pusimos las vitrinas que copiaron. Hay mucho más piezas, tenemos alrededor de 5,000, todas registradas, pero bueno, por lo mismo del espacio, nada más se pudo poner esta sala. La que sigue, por favor. Y bueno, así es como estábamos trabajando a finales del 2018, ya con la gente pasando y bueno, disfrutando de su museo. La entrada no se cobra, la entrada es gratuita, y bueno, toda la información está ahí disponible para la gente. La que sigue, por favor. Es un acercamiento a la vitrina del periodo tolteca. La que sigue, por favor. Pero en febrero del 2019 llegó la policía a desalojarnos, diciendo que no podíamos estar ahí. Esta imagen y varios videos estuvieron difundiéndose, incluso a nivel nacional, en las noticias, en TV Azteca, en el periódico El Gráfico, en varios medios. Y bueno, como el museo ya tiene 25 años y ha conocido a varias personas, tenemos varios amigos, varios de ellos artistas. Una artista brasileña, María Teresa Alves, al ver esta imagen, lo que ella se preguntaba era que cómo tantos policías pues fueron a sacarnos en un municipio que es reconocido por su alta violencia, y cómo tantos policías se juntaron para sacar a gente de un museo, mientras que podían ser utilizados en otros lados, ¿no? Esta fue una imagen de ese tiempo, y bueno, desde entonces el museo ha estado cerrado, al igual que la hacienda. No se permite el paso al público. Se ha abierto en algunas ocasiones para hacer algún tipo de eventos del municipio, pero duran un día y al siguiente día vuelve a estar cerrada. Hemos estado en pláticas con el municipio para que se vuelva a abrir, pero bueno, sucedió también esto de la pandemia, por lo que pues no se ha podido concretar muchas cosas. Es de mencionar que a finales del año pasado asesinaron al presidente municipal también. Entonces ha habido varios cambios de gobierno aquí en el municipio. La que sigue, por favor, que ya nada más faltan como 2. Y bueno, una de las acciones para que el museo siga vivo y presente, y un poco también para hacer esta reflexión de por qué sigue cerrado, por qué este tipo de lugares a veces son pues hasta cierto punto molestados, fue esta acción de la artista brasileña María Teresa Alves, que mencionaba antes, donde convocó al público en general de todas partes del mundo para que hicieran una figurilla basada en las piezas del museo. El proyecto se llama Son del Pueblo, y bueno, son publicadas en su Instagram, que es Son del Pueblo, y también en el Instagram del Museo Comunitario, que es Museo Comunitario del Valle de Jico. Y bueno, la que sigue creo que es la imagen de unos niños. Y bueno, es una de las actividades que se ha realizado pues para dar a conocer que el museo es varias cosas, no es tan solo un lugar, sino sobre todo las acciones y actividades que se tienen en el ámbito artístico y en el ámbito histórico también. Y bueno, es una visión muy general de lo que es este museo y su historia. Eso sería todo. Muchas gracias.
Muchas gracias, Juan. Creo que quedaron abiertas muchas preguntas. ¿Perdón? Bueno, es una visión muy general de lo que es este museo, esta historia. Claro, creo que se había quedado abierto esto, perdón. Veo una repetición. Quedan abiertas muchas preguntas, pero yo te diría que antes dialoguemos un poco con las compañeras de la colectiva Chixi y que de allá podamos estar entrando en conversación, ¿no? También sobre pues cómo el museo construyó, ¿no? esta comunidad de interés, como tú dijiste al principio, que conllevó a esta creación, ¿no? del museo mismo, y cómo esto pues siguió un recorrido bastante amplio que llevó a involucrarse, me imagino, la comunidad local, como pues, muestra muchas de las imágenes que nos mostraste, pero también una comunidad cultural bastante más amplia, ¿no? Con artistas que se han interesado en observar la labor del museo y también de contribuir, como en el caso que nos mostraste, para mantener, ¿no? Vivo en la medida, bueno, de la posibilidad de la situación que está atravesando pues, el museo mismo, más allá, ¿no? del objetivo que se quede en la comunidad, ¿no? Pues aledaña también para afuera, ¿no? Ya que estamos en este momento bastante confuso de estar entre, ¿no? Un espacio material y un espacio muy virtual. Pero bueno, esto también nos da oportunidades como estar acá sentados aquí con Bolivia hoy, que nunca hubiéramos podido de otra forma, así que igual, pues es interesante. Y creo que también, ¿no? El colectivo Chixi en varias de actividades que hicieron, pues estuvo en diálogo sobre la historia, sobre qué puede representar cómo se pueden activar prácticas puntuales y también pues seguramente ha reflexionado el concepto de comunidad y formas de pensarse juntas, ¿no? Entonces me gustaría mucho, pues en principio darles la palabra, no sé si gusta Rosa o Vania, bueno, ustedes sabrán quién quiere empezar a platicar, pero bueno, bienvenidas otra vez, si estamos en escucha. Bueno, empiezo yo y seguimos, Vania, ¿te parece? Sí, tú comienzas y yo te sigo. Dale. Bueno, contarles, ¿no?, que el colectivo nace con una iniciativa política súper importante de Silvia Rivera Cusicanqui, y esto ella tiene una historia de lucha muy importante en todo el país, y es una de las pensadoras más fundamentales que tenemos, ¿no?, para nosotras y también para muchos otros espacios. Entonces ella empieza a convocar compañeros, compañeras que eran sus alumnas, algunas, y alumnos, y esto le permite ir configurando la idea de poder confirmar un espacio en común y que este espacio se traduzca en un territorio, en un lugar físico también que permita tener y ser en esto, ¿no? Y es entonces cuando hace 10 años se funda la colectiva Cheje, se dice, no sé si se dice Cheje, está en Aymara y bueno, tienen Cheje. Distinto, me lo repites para que yo lo aprenda, perdón, porque yo Cheje. Cheje. Más o menos. Cheje. Sí, es la pronunciación, entonces... Sí, perdón, que no lo había leído y nunca supe. Sí, no hay problema. Bueno, entonces es también una apuesta política, ¿no?, una apuesta identitaria de empezar a discutirse a una misma, a uno mismo, desde un lugar, ella dice que Cheje significa aquello que está manchado, siempre lo asocia con la mancha que tienen los trabajadores en mecánica, con autos, que son las manchas que llevan en la ropa siempre son sin una forma alguna, y que esto permite transitar entre el ser colonizado que somos y también este ser que intenta descolonizarse, reconociendo esto como parte de nuestra existencia humana y que nos permite interpelarnos mucho desde otro lugar, o sea, porque es como también una contraposición a la idea de lo mestizo. Entonces, bueno, es como que esta apuesta política empieza a convertirse en
bien preciado para muchas y muchas personas dentro del territorio que se empieza a habitar, y en 10 años se ha construido el espacio de la colectiva Cheje que está ubicada en La Paz, en el barrio de Tembladerani, está ubicado el tambo. Entonces, si bien la colectiva se llama Cheje, el espacio se llama el tambo colectivo. Y es no sé cómo podría ser para mostrar fotos, las tengo en un archivo. Es bastante fácil. Mira, ahí abajo, si tú ves en la pantalla que estamos viendo nosotros, hay una cosa que se llama compartir pantalla. Le picas. Ver transcripción, seguridad, grabar. Compartir pantalla. Vania, creo que tu micrófono está apagado. Ver transcripción, configuración de la reunión. No le veo el de compartir pantalla. Abajo, mira nuestra pantalla donde nos ves a mí y Juan en este momento. Sí. Ajá, ¿viste que abajo hay como una barra? Sí. Tienen distintos iconos, uno es verde y dice compartir pantalla. Ay, cierto. No te preocupes, a todo el mundo nos cuesta así sudor y lágrimas este Zoom. Ya aprendí algo del Zoom hoy, me siento feliz. De galería. Tal vez podría ir agregando algunas cositas. Sí, habla. También esta propuesta de Cheje, como también lo habla la Silvia en su libro Mundo Cheje, implica todo que también debíamos prestar atención a la otra cara, ¿no? A otra cara, que es al mundo del mercado, del poder y del museo, ¿no? Y también ella nos dice que esto de lo Cheje apareció en el horizonte de Silvia Rivera, apareció desde un horizonte cognitivo, ¿no? Cuando todavía cuando no sabía nombrar aquello que había descubierto a través de sus esfuerzos y de su reflexión y de la práctica, ¿no? Cuando decía esa mezcla rara que somos, ¿no? Este gris que nos llega a mostrar lo que es lo Cheje. También esta palabra Cheje ella lo aprende desde un escultor, de boca de un escultor aymara que es Víctor Zapana, y que le explica, es algo muy interesante, que le explica que los animales salen de esas piedras y porque son animales poderosos, ¿no? Entonces este Chijinacax, tal vez no lo estoy pronunciando bien, disculpa, ¿no? Utiwa, es decir, existen enfáticamente las entidades chejes, ¿no? Esas que son poderosas porque son indeterminadas, porque son blancas, entre blancas y negras, ¿no? Y llega a formar este gris, ni blanco ni negro, ¿no? Y son las dos cosas a la vez. Rosita, ¿ya tienes las imágenes? Sí. Bueno, esa es una parte del tambo. Es en un momento en el que se está haciendo una mesa, que aquí llamamos una mesa, que es un ritual que siempre se hace, bueno, para ciertas festividades. Ah, ya no está, ¿no? Perdón, soy como muy todavía. Ahí está. Ahí está. Van a disculpar. Y bueno, ahí estamos en el tambo, muchas de nosotras, y es un espacio donde aprendemos de muchas cosas, ¿no? Es un espacio donde se dan muchos talleres. Antes de la pandemia teníamos 2 espacios de talleres que se llaman las cátedras libres, donde Silvia normalmente daba un curso y también algunas compañeras daban otros cursos. La idea es que sea un espacio que nos permita aprender de todas y de todos desde distintos lugares, llega gente de muchos lugares, y es una experiencia bastante muy interesante, es muy de lo vivido, de entender las lógicas de la vida aymara también, y nos permite crecer desde distintos lugares. Y también en el tambo pues tenemos
Se ha logrado con las compañeras construir varios huertos. Nosotros apostamos mucho a la idea de cuidar lo que estamos comiendo y de poder, a pesar de que estamos en la hollada de la ciudad, donde todo está abarrotado de cemento, el Tambo resulta ser un paraíso en cuanto a los huertos. Ahí quiero mostrarles una fotito donde se ve algo de los huertos. Bueno, en estos talleres, en el curso de Sociología de la Imagen que da Silvia, vienen personas de todo lado, ¿no? Entonces hay una reciprocidad y un intercambio de saberes entre mujeres, entre hombres, ¿no? Entre la comida, los aptapis, ¿no? Una persona puede traer una comida de México, otra persona de Chile, su comida tradicional, ¿no? Pero también es las vivencias que hay, al último también la muestra de todos los, como un examen, ¿no? No es un examen, pero todas sus obras visuales que ellas y ellos muestran, ¿no? En la última parte del curso, todo este intercambio y estas diferentes miradas que se puede ver, ¿no? Que hay entre la Silvia, entre nosotros, que intercambiamos entre ellos, entre ellas, ¿no? Y es muy interesante el trabajo también en el huerto, el trabajo, la jornada que podemos ver, ¿no? Ellos también y ellas también entran en la jornada, intercambiamos muchos saberes. ¿Tienes más fotitos, Rosita? Creo que se fue la Rosita. Pareciera que sí. Pero mientras Sí, yo tenía una pregunta, Vania, para entendernos un poquito más desde México, ¿no? Y para que claro. te puedan entender todos. ¿Qué es un tambo? Bueno, quería continuar con un poquito más con esto del Claro, sí. del colectivo. Bueno, también comenzamos con el apio del pueblo, ¿no? Esto de la comida, pero comer más sano, ¿no? Comer más sano, pero que esta comida también tenga una memoria para las personas, cocinar de nuestras memorias, también desde nuestros rituales. Y bueno, empezamos con el apio de pueblo, empezar a cocinar más sano. Casi toda la comida la cosechábamos del huerto que tenemos y que cultivamos. Y bueno, eso es una de las partes, ¿no? de lo que hacemos de los talleres, pero también de los trabajos que hacemos dentro y los colectiveros. Siempre estamos, bueno, en el tambo, haciendo jornada, haciendo que el colectivo realmente crezca, ¿no? Crezca para nosotros, crezca para las otras personas. Y bueno, intelectualmente nosotros también crezcamos, ¿no? Y podemos saber más por ejemplo, el libro de Silvia, el último libro del mundo cheje, lo leímos todos para una reflexión, ¿no? Tenemos que leerlos todos para poder reflexionar qué es lo que está pasando también ahora, antes, y bueno, hacemos lecturas entre nosotros, todo es colectivo, ¿no? Los talleres de la Silvia, el Sociología de la Imagen, pues al último resultan muy, muy, muy productivos, ¿no? Y te hablaba esto de lo recíproco, porque llega muchas personas de todos los países, llegan de Chile, llega de Argentina, de Brasil, ¿no? Y con diferentes perspectivas, llegan de otros colectivos, y muchos de ellos teníamos un amigo que venía igual su comida, pero era de Perú, por ejemplo. Su comida vendía dentro del tambo y había una reciprocidad, o traían sus artesanías, y bueno, ahí como que se hacía todo un mundo, ¿no? Un mundo bien gris, como habla la Silvia en su libro, ¿no? Entonces en la comida, en nuestros aptapis, en las jornadas, se hacía un intercambio, también esto del aprendizaje. Pero no sé si ya Rosita entró, creo que... Sí, mil disculpas, se movieron unos cables.
Bueno, sí, tal cual como lo mencionaba la Vania, y bueno, también en la colectiva somos personas muy diversas, muy complejas como en cualquier otro espacio. Sin embargo, tenemos esta apuesta política, ¿no? Queremos creer que es posible entendernos en la diferencia, que es posible también construir en esta forma tan dinámica y en la que queremos repensarnos a nosotros mismos desde el lugar que ocupamos en el mundo y cómo estamos ocupando este mundo, este lugar. Si bien Silvia yo creo que es también mucho de nuestra inspiración para estar ahí, para habitar el espacio, es el ajayo del colectivo. Ajayo es como el alma, como se podría entender algo así, pero es como también más intenso porque se asocia con los ancestros, con las abuelas que hemos tenido. Entonces también implica recuperar nuestra memoria oral permanentemente, intentar recuperar nuestra memoria oral y también vivir el aquí y ahora, ¿no? Porque sobre todo en tiempo pandémico también creo que como colectiveras hemos sentido mucho que hace falta conectarnos desde este lugar más humano y tratar de acompañarnos en los diferentes procesos que estamos atravesando. Eso ha permitido también que de cierta forma la colectiva se fortalezca en este lado más humano y más sensible también. Creo que hay mucho de eso en el espacio y cómo estamos enfrentando este tiempo, que no solo por la pandemia, no, sino que es como que la pandemia hubiera sido un despertar también, porque frente a la crisis también aparecen otras oportunidades, ¿no? Entonces creo que una oportunidad ha sido una forma de reencontrarnos en el tambo, de mirarnos desde otros lugares que estamos ocupando y de tratar de acompañarnos en ese proceso y de tratar de cuidar la tierra, porque en el tambo tenemos los huertos y la verdad es que en el primer tiempo quizás, o sea, el miedo nos ha atrapado mucho con el cuidado del huerto, pero después ese de empezar es como una cuestión que no puedes parar y la movilidad que te produce conectarte con el espacio, con querer cuidarlo, con querer tenerlo limpio, las plantas, los gatos. Entonces, con dar cuenta de esas pequeñas cosas, ¿no? Que están habitándonos, y el tambo es eso, es un nivel de sensibilidad que permite transitar. Ya el tambo lo han construido muchísimas manos, mucha gente que ha transitado, que transita todavía. Hay gente que lo ha transitado hace 5 años, 6 años, y de repente aparece tocando el timbre en la jornada de trabajo. Entonces, es gente que se siente parte del tambo. Y muchísima gente ha podido transitarlo, conocerlo. No sé, Vania, ¿qué más quisieras presentar del tambito? Bueno, me estaba diciendo la Nina que era tambo, ¿no? Bueno, bueno, la palabra tambo viene desde hace mucho tiempo, ¿no? Desde lo prehispánico, eran lugares donde había intercambios de comida, pero donde también venían personas, donde se alojaban en todos sus viajes, ¿no? Pero era un poco más del intercambio de comidas, donde se podían hospedar los que venían de otros lugares, ¿no? ¿Tú puedes aumentar, Rosita? Que si del tambo. Bueno, el tambo también son los mercados, son los primeros mercados andinos que se llamaban tambo. Entonces, estos, como decía la Vania, estos se localizaban en las casas donde solían llegar las fruteras, verduleras, las personas que venían a hacer los primeros trueques, en las primeras conformaciones de los espacios coloniales, habitaron los territorios de la colonia. Entonces los tambos fueron estos primeros espacios. Y en el tiempo se han ido transformando, pero no han perdido su sentido, porque la idea del tambo es de convocar y de hacer habitar. Entonces, de que se habiten intercambios. Y nuestro tambo, pues, es un tambo de intercambio de saberes, intercambio de experiencias,
Por eso siempre con cariño le decimos el Tambito, porque ese es el lugar, el Tambo. También en el Tambo pues tenemos importantes documentaciones, tenemos un importante archivo anarquista, quizás el único archivo anarquista de Bolivia. Tenemos una biblioteca bastante completa sobre estudios de la hoja de coca, entonces muchas veces vienen investigadoras, investigadores y también es un espacio para poder guardar cierto conocimiento que por ahí la academia más formal y más esquemática en su forma de pensar no está guardando esa memoria. Entonces, por ejemplo, en el archivo anarquista se cuenta con cartas, actas que se han firmado durante los movimientos anarquistas en la época de 1920. Entonces, el archivo es un tesoro de nuestra memoria colectiva para nosotros. Y también el Tambito, pues, es todo eso que les decía. Y desde ahí es, pues, nuestra trinchera para el mundo, la verdad. Y ese lugar desde donde podemos reflejar muchas experiencias. Se comparte mucho con las organizaciones, muchas organizaciones de distinta índole han compartido con nosotras, han hecho encuentros feministas, muchas voces son las que han resguardado el Tambo, se han hecho encuentros con organizaciones indígenas, pueblos, el Tambo es un espacio también para que ellos lleguen, han llegado en muchas ocasiones, entonces también el Tambo se convierte en toda esa clase de intercambios. Y es también lo que es el colectivo. ¿Cómo? No sé si ya estamos con la presentación, con el tiempo. Vamos bien, yo creo que, no sé si quieren agregar algo o podemos entrar a un pequeño diálogo, ¿no? Pensando juntas y juntos con Juan algunas de las ideas que han puesto en común. ¿Cómo ven? Pensando algunas preguntas o quieren agregar algo sobre esta ronda. Sí, como lo último les comparto una fotito última del Apio del Pueblo, una de nuestras iniciativas, porque también hacemos un proceso de autogestión. Entonces, una de nuestras iniciativas está haciendo el Apio del Pueblo, que es un espacio donde estamos trabajando cocina de resistencia. Y tratamos como tenemos los huertos, muchas veces hacemos algún evento en el Tambo, se han hecho conciertos anarquistas, feministas. Entonces aprovechamos el momento para poder activar el Apio del Pueblo y solemos cocinar con las plantas que tenemos en el huerto, con nuestros propios frutos, o sabemos de dónde vienen las papitas que estamos comprando para la comida. Entonces nuestro último espacio es el que estamos ahora apostando mucho también al Apio del Pueblo. Hay una apuesta colectiva importante al apio y eso nos permite también encontrar un lugar para resistir. También la resistencia, ¿no? Desde la alimentación, esta alimentación sana, sí. ¿No? Pero sana también con nosotros y con la tierra. Sí, yo creo que esa es nuestra presentación. No, pues increíble. En principio, muchas gracias para poner en la mesa y contarnos todo esto que van haciendo por allá, por el Tambo. Me gustaría mucho, pues, empezar a poner en común algunas ideas, ¿no? Que creo que, aunque son proyectos muy distintos, creo que tienen puntos donde también convergen, ¿no? Y me gustaría evidenciarlos para empezar a dialogarlos entre nosotras y nosotros, y ver qué nos interesa, ¿no? También intercambiar entre los ponentes, o también si alguien está en escucha, siempre la invitamos a platicar con nosotros, a darnos a preguntar o a comentar. Ahí pueden dejar sus mensajitos y nosotros los vamos leyendo a los ponentes. Hay un punto donde me gustaría empezar y precisamente tiene que ver con esta idea de la memoria. Hay un punto donde, Juan, nos evidenciaste muy precisamente cómo empezó este proyecto, ¿no? Cómo empezó el proyecto del Valle de Jico y me gustaría empezar también por ahí, ¿no?
para pensarlo también con Rosa y con Baño. O sea, pensar qué otros tipos de memoria es posible crear. Este programa que hemos estado haciendo acá en el museo también ha pensado mucho esto, ¿no? O sea, hemos intentado pensar con muchas personas, artistas, activistas, personas de distinta especialidad, que era interesante, ¿no? De esta idea de reescribir, de la posibilidad también de abrir el museo. Hemos pensado mucho en el museo como una membrana, ¿no? Como la posibilidad que el museo no esté totalmente cerrado, sino que también como toma saque, ¿no? De alguna manera, logre comunicarse hacia afuera. Y me gustaría un poco voltearles y saber más de ti, se me cayó la libreta de ti, de las otras compañeras, pues, ¿qué piensas de esta memoria, no? ¿Qué puede decirnos, qué puede servirnos de esta memoria para el presente? ¿Cómo se piensa esta escritura de una contrahistoria? También, de otro lado, ¿no? Para hacer referencia también a lo que dijiste, Rosa, también ustedes lo dijeron, ¿no? Dijeron precisamente esta posibilidad de archivar otras historias, ¿no? Otras historias que de otra forma serían desechadas, serían canceladas y que sin embargo pueden darnos otro reflejo, otra manera de pensar nuestro presente. Me gustaría quizás desarrollar un poco esto, ¿no? Cómo estos dos proyectos van haciendo esta brecha, ¿no? Le abriría verdaderamente como una cuña que abren en una forma de pensar y en un contexto bastante específico, que obvio tiene luego permeabilidad hacia afuera, pero que también se activa a partir de un lugar pues que es perfectamente emplazado y situado, ¿no? Como puede ser, bueno, como es en los proyectos de los dos. Sí. Bueno, en el caso particular del museo, era una de las preocupaciones y de los objetivos para crearlo, que si la gente no hacía su propio museo, todo se iba a perder, que esa memoria iba a desaparecer, porque nadie se estaba ocupando de eso, de rescatar la memoria, de difundirla. Entonces uno de los objetivos principales era rescatarlo, que no iba a ser solo un museo donde se exhibieran simplemente piezas y que la gente la fuera a ver, sino que hablar de las mismas piezas, de la misma historia, que la gente se vea reflejada ahí. Unos habitantes, es una anécdota, cuando visitó y vio un entierro, le dijo a su hijo, pues mira, ahí están nuestros ancestros, ¿no? De ahí venimos, de ahí somos. Entonces esto es muy importante para una comunidad, porque generalmente la historia está dicha o escrita de forma general. A todos nos enseñan las cosas del país, pero muy pocas veces sabemos la historia de nuestra localidad, ya sea en los libros de texto, por ejemplo, pues la mayoría son temas generales, pero muy pocos saben qué es lo que ocurrió en esa misma época, pero en el lugar donde vive. Entonces es rescatar todas esas historias, la misma historia, la historia personal de las personas, por ejemplo. Hace poco estuvimos en un proyecto en una universidad de aquí, la UAM, donde se rescata la memoria de las personas y se hace un libro. Y muchos comentarios de mucha gente era que, pues es que no pensé que mi historia personal, mi memoria, fuera importante, ¿no? Que fuera parte de una historia mucho más general y que se identificara con otras. Entonces es un poco decirle a las personas que el lugar donde vive tiene una memoria que es importante, que la misma memoria personal vale y cuenta para ser contada. Y bueno, esto a través de muchas actividades. Vamos a las escuelas, les damos talleres de historia y de arte, también para que a través del arte un poco se les quede más grabada o se puedan expresar. Hay un ejercicio donde escriben una carta a algún personaje y tienen que poner o preguntarles o describirles cómo es su vida hoy en referencia al pasado. Y muchos niños escriben, pues es que las cosas han cambiado, o muchos escriben, pues es que en realidad no ha cambiado nada, ¿no? Vinieron estas personas, me contaron cómo era en el pasado, pero yo como lo veo, pues sigue igual o ha empeorado, sobre todo en cosas de violencia. Entonces, bueno, hay muchas formas de poder recuperar la historia y de poder analizar y hacer como viaje de entre el pasado y el presente, para saber si las cosas han cambiado o no. Bueno, es más o menos lo que se vive aquí en el museo.
Gracias, Juan. Qué bien, y me parece muy interesante. Quizás luego podríamos regresar también a esto, ¿no? Pensar estas actividades, cómo está, hay una actividad de desborde, ¿no? Y también de regreso, hacia adentro del museo, ¿no? De estos relatos. Vania, Rosa, ustedes que nos cuentan de este lado, lo estuvieron mencionando, nos gustaría expandirlo. Creo que también toda la actividad que hacen con seminarios, talleres, formas de aprender juntos, pues obviamente también es una manera de discutir una historia y de pensar otra manera de mirarla, ¿no? Sí, bueno, algo que se nos olvidó y que viene muy al tema es un curso que pasamos los colectiveros, que fue muy interpelador para nosotros. Mira, se me va a acabar la batería, pero es el desarchivo. Fácilmente, creo que quizás se le acabó la batería. Rosa, ¿quisiera seguir? Sí, yo le sigo. Bueno, nosotros tenemos, como les comentaba hace rato, tenemos una importante, un importante archivo sobre el anarquismo en Bolivia. Entonces, un poco para poder movilizar esa información que está guardada, decidimos hacer una serie de talleres y sobre aprendizajes que se llama el desarchivo anarquista. Entonces aquí junto con Silvia y con Virginia Aillón pudimos iniciar un proceso de desarchivar todo aquello que estaba guardado. Lamentablemente esto fue antes de la pandemia, porque primero empezamos como sacando todos los archivos, fotografías, también fue un proceso de aprendizaje, ¿no? Aprender a manejar un archivo, el manejo de la historia en estas hojas tan delicadas, que con el tiempo se convierten en un nivel de fragilidad importante, ¿no? Porque de no cuidarlas se va perdiendo, a pesar de que las tenemos digitalizadas también. Pero la idea de poder tener esto, entonces empezamos un proceso de desarchivo y la idea era poder hacer veladas culturales, movimientos que de cierta manera convoquen a artistas y también a escritores que estuvieron vinculados con el proceso del anarquismo en Bolivia en la década de los 20 y 30, para que podamos hacer una especie de movilización de la memoria colectiva, porque en Bolivia la memoria es muy frágil. Entonces se ha perdido la historia. Muy pocas personas saben que en Bolivia hubo un fuerte movimiento anarquista en esta época. Incluso hubo un grupo de mujeres culinarias que se dedicaban a cocinar en los mercados, que se aliaron al movimiento anarquista. Entonces, pero esto está como totalmente invisibilizado de nuestra historia, y hay una marcación hegemónica, ¿no? de lo que se debe aprender como historia. Entonces, en el Tambo intentamos desmarcarnos de esas lógicas, a pesar de que todos hemos crecido bajo esa lógica de aprendizaje, pero intentamos corrernos de ahí y rebuscar en aquella memoria que de cierta forma es la memoria subalterna, es la memoria que está por aquellos escondites en los que no va a ser visibilizada por un Estado ni por la educación. Entonces esa es la intención de hacer desarchivo, y que esto también, genere encuentro con la gente, con otras generaciones, porque esto también tiene el Tambo, es un espacio que convoca a muchísimas generaciones. Cuando hacemos algún tipo de encuentro, a veces empezamos temprano y saben venir familias, compañeros y compañeras con sus guaguas es niños o niñas. Y esto permite que la gente siga circulando, ¿no? Entonces muchos niños vienen, disfrutan en plena ciudad, poder disfrutar de un espacio de tranquilidad, de huertos, de tierra. Entonces el Tambo permite esto, ¿no? Y la idea era esta, ¿no? Pero bueno, llegó la pandemia, así que la posibilidad de seguir con el proyecto del desarchivo se tuvo que poner en pausa, ¿no? Porque también en nuestros mundos individuales hay situaciones que nos afectan, ¿no? Y quizás a diferencia de pensarlo en una institución, los tiempos
marcados en las instituciones son otros. Entonces nosotras y nosotros también tenemos tiempos individuales. Entonces estos tiempos individuales muchas veces nos hacen como quizás detenernos en el tiempo colectivo, en el momento de hacer colectividad. Y la pandemia ha sido también un poco de esto, ¿no? Enfrentar desde lo individual y también conectar con lo colectivo como una necesidad que finalmente se convierte en una potencia, en un lugar desde donde agarrarse con el otro y la otra. Y también creo que eso es la memoria, ¿no? No olvidar quiénes están y quiénes somos. Y eso es fundamentalmente lo que intentamos buscar en el tambo, ¿no? Buscar ese otro que no es visible en nuestra historia oficial, porque también es nuestro, es reconocer que también esa historia oficial es nuestra, pero que no la reconocemos como única. No, Creo que esa es nuestra forma de pensar colectivamente, de cierta manera, como colectivera, ¿no? Porque también Silvia tiene todo un bagaje teórico importante cuando explica estas cosas. claro, Rafa, y me encanta, o sea, pienso que dicen algo hermoso. También antes ustedes estaban mencionando, por ejemplo, la posibilidad de reconocernos en la oralidad, ¿no? Hablaban, por ejemplo, de la importancia de conocer nuestras historias familiares. Y creo que también tiene mucho que ver con lo que estabas diciendo antes, Juan, cuando hablaba precisamente de esta cuestión del habitar, que también nos interesa en este programa que hemos estado explorando. Algo que estuvimos pensando es mucho cómo podemos volver a habitar de una forma distinta. No sabemos si esto va a suceder, no queremos ser tan optimistas. Sin embargo, pues también por lo menos problematizarlo, ¿no? Y creemos que ambos proyectos evidencian de una forma bastante interesante cómo podemos pensar estas formas de habitar a partir de estas movidas sobre la memoria, ¿no? O sea, obviamente el colectivo de ustedes también lo hace en la praxis, ¿no? Ustedes también nos hablan de muchos conocimientos corporalizados, ¿no? Como la idea de comer memoria, de alguna manera, de comer algo que nos haga bien, pero que también nos haga recordar y de lo cual conozcamos quizás la historia, por lo que yo ando entendiendo de lo que nos cuentan. Sí. Y entonces también haya un fluir de este conocimiento. Y me parece bastante interesante porque también lo dijiste tú, ¿no, Juan? O sea, tú nos estuviste hablando mucho de la idea de la comunidad para la comunidad, ¿no? Y me interesa regresar a esto, particularmente contigo, ¿no? Hacernos pensar qué significa por ese lugar este espacio otra vez, ¿no? O sea, qué tipo de transformaciones también en la memoria ha actuado, ¿no? Más allá de las formas en las cuales se ha nacido, que alguna anécdota, no sé, algo que nos puedas contar sobre esa forma de poder pensar un lugar también y reconocerlo como un lugar con una historia. Sí, claro. Creo que representa un oasis en cuanto a cultura y arte, porque muchas veces en el municipio no hay estos lugares. Entonces el museo atrae a muchas personas que están interesadas en la misma historia y en el arte. Por ejemplo, hay chicos que pues, igual no tienen la oportunidad de seguir con sus estudios o dedicarse al arte o entrar a una escuela y perseguir una carrera. Entonces el museo ha sido este lugar de unión, donde vienen personas que pues aquí sí pueden tener un espacio, pueden obtener información también y se les puede ayudar a crear esta profesión, esta carrera que buscan. Por lo mismo, muchas personas se ven atraídas y empiezan a ser voluntarios de aquí del museo. Se muestran más interesados y lo que siempre pasa es que al cabo de estar aquí algunos meses o años, salen informados de lo que es el lugar donde viven. Poco a poco, sin que sea como una escuela rígida, se les enseña a través de muchas cosas, sobre todo del arte, de las experiencias personales o históricas. Y bueno, todo el mundo sale con una visión diferente del lugar donde vive, incluso queriéndolo más o tratar de difundirlo o de preservarlo más, que es uno de los puntos importantes del museo. Como mencioné, que no solo sea como un espacio, sino que traiga diferentes acciones. Y una de esas es
pues el cuidado del propio entorno ambiental, que muchas veces se ve amenazado. Eso es algo que proyecta el museo y que creo que puede ser la diferencia con otros lugares, ¿no? Porque aquí pues, puede llegar prácticamente cualquier persona que esté interesada y puede al poco tiempo participar de las decisiones o dar su opinión, que muchas veces creo que es difícil con otros museos ir a llegar a otros lugares donde pues tal vez pues ya hay como cierta administración que toma las decisiones y es un poco más difícil entrar. En cambio, pues aquí en el museo es muy abierto, ¿no? A que todas las voces se deben oír y opinar. Bueno, es uno de los puntos importantes, creo yo. No, me parece que Adiera también otra vez antes nos decía, Rosa nos habló de su iniciativa, pero quizás la podemos expandir a lo de ustedes también, si me permite. Pensar como un lugar de sensibilidad, ¿no? O sea, como un lugar en donde estar sensible. Me interesa sobre esta cuestión de las interacciones que estaban diciendo, una frase que tú dijiste, Rosa, y que me gustaría también retomar, y que tiene a que ver cuando empezaste a contarnos del proyecto. Nos dijiste que este espacio se hace territorio. Y me interesó mucho esta expresión que usaste, ¿no? Me parece muy poderosa, pues, para decirlo con una sola palabra, sin extenderme mucho. ¿Qué entiendes por ahí? Porque creo que también puede tener unas relaciones interesantes con lo que nos acaba de decir Juan. Claro, porque el tambo concretamente es un espacio físico, ¿no? Pero en ese espacio físico el hábitat que tiene, lo que habita el tambo es un nivel de vida, de sentimiento, de identidad, de resistencia, de decirle a la ciudad, sí, todo bien con el cemento, pero aquí estamos las plantas, porque tenemos muchas, y de decir que a pesar de la pandemia va a seguir creciendo y vamos a seguir sembrando, porque sembramos papa, entonces el tambo tiene un lema que es la mano sabe, porque si te das cuenta cuando empiezas a hacer algo manual, tu mano automáticamente adquiere una memoria, entonces empieza a ejercer el movimiento, el conocimiento se desplaza desde las manos. Y la mano sabe cuánto de abono le vamos a poner a la tierra, la mano sabe cuándo tenemos que sembrar y cómo para sembrar, la mano sabe cómo tenemos que organizar las mesas para la Pachamama, la mano nos permite vincularnos con ese otro. Y el tambo es esa posibilidad, por eso creo que es un espacio de territorio, un lugar donde las experiencias de la vida se manifiestan, hay un nivel de intercambio muy claro, muy sensible, como te decía, yo he puesto mucho esto de lo afectivo porque a veces nos politizamos tanto que nos desmarcamos del lugar afectivo, y el tambo pues es ese cariño con el otro, el entenderse con el otro y saber que muchas compañeras somos muy distintas en nuestras formas de pensar, pero tenemos puntos en común que nos hacen seguir conectadas, ligadas con el espacio, y es porque es nuestro territorio y es el territorio de los y las que lo transitan, de quienes han venido a hacer un curso, a visitar, de repente solamente han venido muchas veces solo a tocar la puerta y de repente ya han transitado ahí, ya están ahí, y ese es un territorio que ha sido habitado por esa gente igual. Entonces, creo que es eso también, y también es un espacio donde se mueven muchas decisiones políticas, porque te cuento una experiencia el año pasado cuando teníamos los conflictos por el proceso de la caída de Evo Morales y todo el proceso post-Evo, dictadura, no dictadura, todavía no tenemos claro esto, pero hemos vivido una situación muy similar a un golpe de Estado. Entonces, había mucha destrucción de la ciudad, se estaban destruyendo mucho los espacios públicos.
y fue un momento en el que las organizaciones no encontrábamos un espacio donde hablar, donde dialogar, y de repente nos encontramos dos organizaciones conversando en el tambo, y de repente nos dimos cuenta que no podíamos ser nosotras dos como organizaciones, y convocamos para 2 días después, un sábado, y había, no sé, más de 50 personas de distintas organizaciones, de distintos colectivos, conversando y angustiadas y angustiados todos por la situación que estábamos viviendo y por el nivel de destrucción que se estaba realizando, porque fue un tiempo de mucha violencia para el país, principalmente para la paz, y decidimos hacer vigilias, las llamamos las vigilias charlamentarias, que fue una idea de Silvia, y en las vigilias charlamentarias consistían en que salíamos a ciertos espacios públicos a leer poesía, a manifestarnos sobre lo que estaba pasando, a dar testimonio, aquel testimonio que no sale en la tele, testimonio que no está escuchando la gente. Entonces era un micrófono abierto también para que la gente pueda expresarse. Entonces eso también es el tambo. En el tambo se gestan este tipo de cosas y eso también lo hace un territorio de vida. La posibilidad de conectar con otros porque recibimos y nos recibe el tambo. Creo que esa es mi forma de sentir, pensar sobre el tambo y por qué es un territorio de memorias. Claro, claro, yo entiendo que es un territorio de memoria y tú también durante la charla usaste la forma, y ahora lo refuerza, ¿no? Como una forma de resistencia o de posibilidad, ¿no? También del desborde político, sí. Ya en el amplio, en su significado más amplio, ¿no? O sea, que también precisamente es de hacer una vida juntos, ¿no? De pensar juntos, de estar en el día a día. ¿Tú cómo? Claro, tal cual, sí. Perdón, es que con el Zoom a veces también sucede que nos ponemos horriblemente. Pero también me interesa esto, ¿no? O sea, a pensar esto, ¿tú cómo crees, Juan, que un museo pueda ser territorio, ¿no? Sobre todo desde un museo que sí lo ha hecho, definitivamente. Participando. ¿No? También pienso, de un museo de crear territorio. Sí, por ejemplo, nosotros estamos en la hacienda y una de las ideas es que la gente se apropie del lugar, ¿no? Que entre a todos los cuartos, porque hubo una vez una propuesta de que fueran oficinas del ayuntamiento. Es un poco la idea de apropiarse, de hacer territorio. Creo que vemos que es que la gente tenga acceso a todos los salones, a todas las áreas, que pueda ir sin ningún costo, que pueda realizar sus actividades ahí y que tenga libre acceso. Creo que es una de las funciones principales, que la gente sienta que ese lugar es suyo, que igual visite el museo, pero si no lo visita, que de todos modos sienta que puede estar ahí y que puede disfrutar del lugar. Esta apropiación de lugares públicos que a veces parece mucho un discurso, creo que es más la cotidianidad la que puede permitir eso, que las personas vayan o puedan ir diario, aunque sea algún momento, o pasar el rato, o inclusive simplemente nada más estar ahí observando, o incluso sin hacer ninguna actividad, si así lo quieren, porque también la contemplación y el descanso pues es algo importante, si es que se puede hacer, pero darles la opción de que también puedan hacer alguna actividad, abrirles las puertas de que pueden participar en el museo, informarlos, darles incluso materiales de arte, que se apropien del lugar de la manera que ellos crean más conveniente, que no sea como una imposición, como un plan de aquí vienes a hacer esto y esto y esto, sino que surjan a partir de ellos. Creo que es la mejor forma en que el espacio puede ser de todos, para todos. Creo que podría ser de esa manera. No, pues claro que sí, yo también, por lo menos creo que sí. Y quisiera hacerles una pregunta última. En principio, empezar a agradecerles un montón, pues, el diálogo, ¿no? Porque creo que se ha tejido algo interesante y que hemos aprendido bastante de escucharlos y de estar pensando, ¿no?
ese tipo de trabajo que hacen y que ahora van reforzando, ¿no? Mucho esta cuestión del estar, también quizás porque el museo pues tuvo que cerrar antes todavía, ¿no? De este periodo que estamos cruzando. Será porque también Rosa nos está recordando que también los cuerpos tienen la capacidad de pensar, ¿no? Autónomamente, también más allá del cerebro, ¿no? O sea, que también la mano sabe, ¿no? Tú decías, la mano sabe qué va a pasar y que entonces, pues la presencia de estar en un lugar de por sí nos influye, ¿no? Nos enseña, nos saber que podemos ser acogidos en un lugar nos ayuda también a pasar, a pensarnos como comunidad. ¿Cómo han enfrentado estos tiempos? ¿No? Con ustedes empezó antes este tiempo sin museo, pero pues con la idea de estar trabajando esta memoria y de seguir, ¿no? Pensando los rebotes sobre el presente de esta memoria y la comunidad que se crea alrededor de estos saberes. Y pues ustedes, ¿no? También, Rosa, ¿cómo han pensado desde ahí su permanencia, su quehacer, sus formas? ¿Es posible seguir estas actividades en esta distancia o no? O si es posible, ¿cómo? Sin ganas de ser proféticos, pero bueno, intentando explorarlo juntos porque entiendo que sea un momento donde todos andamos bien confundidos. Sí, ¿les contesto? ¿Hola? Sí, Rosa, creo que no hay inconvenientes. Pensé que había apagado el micrófono, disculpa. Bueno, para nosotras y nosotros ha sido muy difícil el tiempo de la pandemia, ¿no? Las distancias también, las distancias físicas marcan un montón el poder seguir cuidando y cuidándonos. Entonces creo que en un principio ha sido lo más complejo de poder entenderlo, ¿no? Y lo cierto es que viniendo a un presente en Bolivia, casi no hay cuidados frente a la pandemia. Creo que la política en Bolivia, o sea, los conflictos sociales le ganan a la pandemia en Bolivia, entonces el hambre gana a la pandemia, la necesidad de la autogestión, porque de otra forma no hay forma de seguir adelante. Nosotros no volveríamos a resistir un tiempo de cuarentena, porque no es posible de sostener inimaginable volver a sostener un tiempo así. Entonces lo que nos queda es encontrar un lugar de fortaleza, un lugar de oportunidad frente a la crisis. Decía Bené Zabaleta, que es un escritor boliviano, que siempre en Bolivia se encuentra oportunidad frente a la crisis, y él, como teórico de las ciencias sociales de Bolivia, uno de los más importantes, entonces él se refería mucho sobre eso, sobre el tipo de crisis que vivimos en Bolivia, las crisis políticas son siempre muy fuertes y muy violentas. Entonces frente a eso creo que no va a haber otra pandemia que resistamos. La autogestión está siendo en este momento la salida para muchas organizaciones, no solamente para nosotras. Muchas estamos como al borde de hacer muchas cosas, potenciando muchas de nuestras habilidades, cosas que quizás antes no pensábamos hacer, las estamos haciendo ahora. Nos estamos reinventando desde lo individual y con lo colectivo, porque no somos solo colectiveras y colectiveros, somos también humanas, no somos personas que habitan estos cuerpos, y estamos encontrando una forma de fortalecer ese lazo con las compañeras y los compañeros, porque de otra manera estamos demasiado solos y demasiado aisladas. Creo que esa es la forma en la que colectivamente estamos empezando, y estamos en este momento estamos con el proyecto del Atrio del Pueblo. Queremos seguir apostando a una alimentación sana, a una alimentación que resiste a los transgénicos, a pensar que en el tambo no entra una Coca-Cola, tomamos refrescos naturales, a intentar cuidar también el cuerpo, ¿no? Es también cuidar nuestra memoria, cuidar nuestros sentidos. Entonces, desde ahí estamos intentando recuperarnos, intentando dar una continuidad a nuestros procesos de autogestión colectiva, tratando de ser realistas también, ¿no? De hacer apuestas que intenten ser concretas, de que intenten de seguir coordinando, de seguir creciendo,
porque son los espacios a los que estamos apostando a habitar. Creo que es por ahí desde donde estamos las compañeras, los compañeros. Justamente ahorita estamos con un pequeño proyectito con el apio del pueblo, y la verdad que esto nos está permitiendo crecer más, y como concretar proyecciones, concretar cosas, cómo seguir con otras, ¿no? Y dejar de estar con una mente más, porque a nosotros también nos ha dado miedo la pandemia de alguna manera, o sea, y más miedo por los seres que queremos. Y ahora vemos, o sea, que no estamos del todo relajadas, pero hemos adquirido estos cuidados básicos, ¿no? Que están circulando, supongo que en todas partes, pero para seguir conectadas con las otras personas. Claro. Y bueno, construir desde ahí, o sea, no pretendemos descuidarnos del todo, pero tampoco podemos estar con la crisis del cuidado excesivo. O sea, necesitamos seguir nuestras cotidianidades. Entonces estamos incorporando también nuestros nuevos hábitos entre nosotras y nosotros, como quizás creando códigos en común como colectiveras y colectiveros para poder manejarnos en este nuevo tiempo, que en realidad se parece más al viejo tiempo que a un nuevo tiempo, la verdad, porque está como que en Bolivia está muy difícil el hecho de cuidarse. Claro, es algo que también, ¿no?, hemos observado y hemos visto, o sea, que también, y te diré, el semestre pasado lo hemos abordado todavía con más precisión, ¿no?, porque precisamente también una de las razones por la cual nos interesa estar con colectivos como el de ustedes o el museo que dirige Juan, es precisamente que pensamos que sean espacios que han pensado cierto tipo de crisis desde bastante antes, ¿no?, de la pandemia, que entonces también pueden ayudarnos a colocarnos en este presente, ¿no?, y a pensar otras formas. Y por supuesto que México también, pues las condiciones, y Juan ahora dirá más, ¿no?, pero las condiciones también económicas y laborales, pues empujan, ¿no?, a que se reactive una vida, sea lo que sea la situación, pues de esta pandemia, que nos ha un poco desconcentrado también de muchas cuestiones presentes y que ya estaban desde antes. ¿Tú qué piensas, Juan? Bueno, en cuanto a nosotros en el museo, primero cuando cerró el año pasado, nos fuimos más hacia las escuelas, un poco también para demostrar esta idea que pues, el museo no nada más era ese espacio, sino otros espacios, y esos fueron las escuelas. Íbamos ahí a dar talleres e información. Incluso se reactivó otro museo arqueológico en una escuela, museo escolar, también con piezas arqueológicas. Hicimos todo el trabajo para que pudiera reabrir, porque ya llevaba 10 años de que no abría. Entonces nos enfocamos más a eso. Ya cuando llegó la pandemia, nos fuimos hacia lo digital. Abrimos un canal de YouTube donde subimos videos, cápsulas de historia, por ejemplo. Nos subimos desde la prehistoria. Ahorita ya llevamos, estamos en la época azteca y nos vamos a seguir hasta la actualidad. Esa es una de las series. Otra serie son las efemérides. Otra serie son datos curiosos, un ¿sabías qué? Los clásicos ¿sabías qué? Y bueno, al momento llevamos un poquito más de 100 videos desde que empezó la pandemia en marzo. Están en nuestro canal de YouTube y estamos formando lo que podría ser como una biblioteca digital y con información para que pues en el tiempo, en el futuro, cualquier persona, sobre todo los que viven aquí, pero también de cualquier parte del mundo, pueda visitar esta información. El canal se llama Arte y Cultura Jico. Y también abrimos un Instagram. Y bueno, fue nuestra idea de poder expandir el museo hacia otros lados, los más posibles, para continuar y no pararnos, ¿no? En esta idea de que venía la pandemia y un poco el miedo que todos teníamos, pues nosotros seguir avanzando y adaptándonos, también pues un poco también para subir el humor del propio municipio, para que se dieran cuenta que pues, igual puede haber otras posibilidades de seguir trabajando. Y bueno, ahorita estamos planeando un proyecto de poder ayudar a las personas que pues, se quedaron sin trabajo o que se han visto limitadas
y estamos planeando un poco, por lo menos tal vez algunas despensas de alimentos. Bueno, estamos viendo la posibilidad de poder ayudar, aunque sea un poco, ya que, bueno, por lo menos ahorita ya se puede salir un poco más, aunque hay ciertos rebrotes, pero bueno, con todas las medidas sanitarias y poder ayudar de cualquier forma. Primero fue cómo seguir nuestro trabajo, pero ahorita nos estamos enfocando un poco más a cómo podemos ayudar más a estas personas, porque pues cada día se escucha alguna anécdota, ¿no? De alguien que oye que, pues, que perdió su trabajo, incluso ha habido muertes también por COVID. Y bueno, hemos ido un poco pues, visualizando qué es lo máximo que podríamos hacer. Y bueno, por lo menos hasta ahorita es lo que hemos estado trabajando con este asunto de la pandemia. Claro que sí, y me parece que otra vez, pues sí, ahora sí debemos de concluir, pero me parece que es bastante interesante lo que dices, Juan, porque quizás esto nos enseña, ¿no? Que la posibilidad, y ojalá puedan pronto regresar a su espacio, pero digo, la posibilidad de resistir aunque sin espacio quizás apunta, ¿no? A esta cosa que decía Rosa, o sea, a cómo un museo puede hacer territorio, ¿no? Puede seguir viviendo también afuera de su espacio físico. Y bueno, igual, ojalá, repito, regrese pronto. Bueno, pues, creo que nos vamos saludando. No sé si gusten agregar algo, Juan, Rosa, si hay algo que les interesara decir para cerrar o si ya nos saludamos. Pues ya nada más agradecerles por la oportunidad y incluso conocer a nuestras compañeras ahora. Y bueno, muchas gracias por la invitación. Igualmente, muy agradecida por la invitación. Con las chicas del colectivo queríamos participar varias y finalmente una cuestión de horarios hizo que no podamos estar más. Sin embargo, todas estamos muy contentas de poder participar en un espacio donde podemos contar nuestra mirada, porque también un poco discutimos de qué vamos a contar, cómo lo contamos, empezamos a hablar porque esta semana justamente es como estamos haciendo una actividad, nos vemos todos los días. Entonces, igualmente gracias porque ha sido una forma de interpelarnos, de mirarnos a nosotras, de preguntarnos qué vamos a decir, o sea, qué vamos a decir de nosotras, ¿no? ¿Cómo lo vamos a decir? Ha sido una cosa que finalmente moviliza, ¿no? Son preguntas que a veces no nos hacemos. Y agradecida también con la experiencia del compañero, o sea, súper linda. Yo he sabido trabajar alguna vez en museo y me parece genial que el museo salga, que el museo no se convierta en esos espacios estáticos donde se van a ver objetos, sino como que el museo se politiza, el museo empieza a mover la memoria, ¿no? A mover, a contagiar, a que la memoria no sea archivada. Entonces también muy agradecida por conocer tu experiencia, Juan, es súper linda. Los museos son espacios muy, muy enriquecedores para todo tipo de experiencia en la vida. Gracias al museo también por invitarnos, a vos, Nina, muy agradecidas al colectivo también, porque pocas veces también nosotras participamos como más del trabajo ahí en el espacio. Pero gracias igual. No, pues a ustedes muchísimo por compartirnos todo esto, aprendimos mucho y también, pues como decía, creo que todos estos diálogos que hemos tenido este año, que hemos reflexionado estas formas de pensar desde una crisis, desde posibilidades de resistencia, de rearticulación, y también de interrogarnos sobre otras formas de habitar los espacios, los territorios, pues, han creado de una forma bastante fantasmática, porque muchas veces no sé, ustedes que hablan no han escuchado los precedentes, etcétera, pero se han creado unas líneas muy interesantes, ¿no? Unos pensamientos que han ido siguiendo y siguiendo, y pues esto nosotros acá lo agradecemos un montón. Y pues recuerdo también sí, en efecto en Bolivia ahora ya estamos 2 horas más adelante, ya es hora de descansar. Sí, para ustedes, para quien quiera verlo de sus compañeras o en general de todos, pues les recuerdo que estas charlas se quedan en el Facebook del Museo Amparo, así que es posible consultar todo el ciclo de quehaceres, así como todo el programa que fue muy amplio, es muy amplio en realidad,
porque seguimos en esta cuestión de los programas públicos online del amparo en Chicago. Y este programa ya lo estamos concluyendo este semestre, lo empezaremos después de las vacaciones, pero bueno, estamos concluyendo este manual de respuestas incorrectas y la última vez será el próximo miércoles a las horas 18, donde hablaremos con una escritora mexicana que se llama Verónica Gerber Vicetti. Acá las esperamos que les guste seguir escuchándonos. Y pues otra vez, mil gracias, Rosa y Juan. Gracias. Muchas gracias, igual.